está relacionado con integrales. Ya hacemos una vuelta de página, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Hacemos una vuelta de página porque ya vieron que todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora estaban relacionados con el tema de las derivadas, los distintos tipos de derivadas, hasta máximos y mínimos, inclusive, digamos que tiene el uso de la serie de Taylor, las derivadas. Ahora, hoy comenzamos a ver integrales múltiples. Dentro de las integrales múltiples, vamos a ver lo que es integrales dobles, integrales triples, e integrales dobles y triples con cambio de variables. ¿Sí? Estoy agrandando la pantalla para que puedan ver mejor. Esto ya lo habilité. La última clase también la subí, creo que alguien preguntó. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, entonces, lo que ven acá, entonces, está relacionado, digamos, con la nueva unidad que es integrales múltiples. Yo les había comentado al inicio de la materia que se divide en varias cuestiones, digamos, varios grupos de temas importantes. ¿Sí? Todo lo que es lo que hemos visto hasta acá, que es el primer parcial, está relacionado con el tema de derivadas. Luego, la segunda parte está relacionada con integrales, donde vamos a ver integrales dobles, integrales triples, integrales dobles y triples con cambio de variables, y vamos a ver integrales curvilíneas. O sea, ese, digamos, es todo el conjunto de temas que nosotros vamos a ver relacionados con integrales. ¿De acuerdo? Sí, en la unidad, todo lo que es máximos y mínimos ya está todo. Entonces, ¿qué ocurre? Luego del tema de todo lo de integrales, tenemos ecuaciones diferenciales, que es también sumamente interesante, y luego al final tenemos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y serie de Fourier, que son los temas que están faltando. Por eso no nos podemos dar el lujo, digamos, de hacer una clase de repaso y demás. ¿Por qué? Porque tenemos muchos temas por delante, ¿de acuerdo? Y lo ideal es verlos a todos estos temas. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver con el tema de, digamos, qué significa que nosotros tengamos que aplicar una integral múltiple? Que es una integral donde las variables que participan son más de una. Como ustedes recordarán, estoy tratando de estabilizar la pantalla. Entonces, hoy comenzamos con lo que se refiere al tema de integrales dobles, ¿sí? Entonces, para eso, cuando hablamos de integrales dobles, tenemos que hablar de una integral que tiene más de una variable. Como ustedes recuerdan, y lo puse aquí como para que se refrescan los conceptos, ¿no es cierto? Cuando teníamos una función de una sola variable, ¿sí? Que tenía la condición de ser continua, que no fuese negativa, ¿qué se hacía? Para poder integrar, lo que hacíamos era dividir el intervalo de integración en intervalos más pequeños, ¿sí? De manera tal que si yo tenía que hacer la integral entre a
y B, ¿no es cierto? ¿Qué implicaba eso, digamos, gráficamente? Que nos va a representar el área bajo la gráfica de la función y igual a f de x entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacían ustedes? Dividían el intervalo AB en varios intervalos pequeños, ¿sí? Y hacían el producto de el valor de la función en, en el intervalo, por ejemplo, delta x, ¿sí? Multiplicado por el intervalo delta x. Eso nos da un área. Pero ¿qué pasa? Como ese es un área que en general es más grande que el área que yo quiero encontrar, dividimos en n partes, haciendo tender n a infinito, o sea, el número de divisiones. Cuando tomamos límite para n que tiende a infinito, vamos a tener entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x, que como ustedes ya recuerden es igual a f de b menos f de a. Entonces, este concepto de integral definida lo vamos a generalizar para integrales de más de una variable. Por eso llamamos integrales múltiples, ¿no? Entonces, ¿recuerdan para qué nos servían las integrales simples? Para calcular qué cosa. El área bajo la curva. El área abajo de la curva, entre otras Trabajo, cosas, por ejemplo. ¿cierto? ¿Sí? Entonces, voy a detener el video para que se vea, para que se escuche y se vea mejor. Entonces, por medio de las integrales múltiples, nosotros vamos a ver que vamos a poder obtener volúmenes, también vamos a tener áreas bajo ciertas condiciones de la integral doble. Los centros de gravedad, momentos de inercia, o sea, tienen muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, para ello vamos a considerar la función z igual a f de x, y, es decir, una función que tiene dos variables independientes, ¿sí? Acá preguntan si el parcial del día 22 va a ser a las 16. Para que se queden tranquilos ustedes, la semana que viene, yo ya he terminado, digamos, con esta superposición de algunas materias que, digamos, que tienen parciales, por eso estamos haciendo esta modificación. Pero el parcial lo vamos a tomar en el horario que corresponde, o sea, a las 16:35, ¿de acuerdo? O sea, ese es el horario, o a lo sumo 16:30, pero para empezar a las 16:35. O sea, quédense tranquilos, aquellos que a lo mejor o trabajan o tienen algún problema, yo voy a organizar todo para que quede en el horario de siempre. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aclarado esto, volvamos de nuevo al tema. No quiero que se digamos, desvíen y se distraigan, por eso es que les he contestado rápidamente. Bien, entonces vamos a considerar una función de dos variables independientes, y esa función, como sabemos nosotros, ¿qué nos representa? Nos representa una superficie en el espacio, ¿sí? R3, o en la superficie vamos a tener la función z igual a f de x, y que nosotros podríamos decir que si consideramos... Profe, ¿cómo se me tildó? Disculpe. Sí, que vamos a, digamos, no sé dónde se te tildó, pero la función f de x, y ustedes saben que nos representa a una superficie en el espacio, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que esa función está definida en un dominio rectangular, como el que ven acá,
el dominio es entre A y B, y entre C y D o sea, X va a variar entre A y B, y va a variar entre C y D. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que la función está definida en ese dominio rectangular. Y de ese dominio rectangular, nosotros vamos a trabajar en un dominio pequeño, en un dominio que le vamos a llamar R de IJ. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar, digamos, a la función en un punto X, F de X y J, y J, es decir, en un punto interior a ese dominio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nosotros vamos a dividir al intervalo AB en n partes. Fíjense ustedes que al intervalo AB lo dividimos en n partes. ¿A través de quién? Desde X sub 0 igual a X sub 1, X sub 2, X sub I menos 1, X sub I. Y así hasta X sub N igual a B. Por otro lado, si el intervalo CD, que corresponde a la variable I, lo vamos a dividir en M partes a través de los puntos C, o sea, igual a I sub 0, y luego I sub 1, I sub 2, I sub J menos 1, I sub J, hasta I sub M, ¿verdad? Pero a los fines de estudio vamos a tomar este intervalo pequeño que está pintado en amarillo, ¿sí? Donde le va a ese intervalo que está comprendido entre X, que varía entre X sub I menos 1 y X sub I, y que varía entre I sub J menos 1 e I sub J, por eso le llamamos dominio R sub I J. Y en ese dominio pequeño vamos a considerar un punto P sub IJ, ¿sí? De coordenadas X sub IJ y sub IJ. Como ven acá, delta X sub I va a ser X sub I menos X sub I menos 1. Y delta I sub J va a ser igual a I sub J menos I sub J menos 1. ¿Esto lo han entendido? ¿Profe? ¿Lo han entendido? ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Sí, claro. Veo que usted, bueno, ahí se resalta una parte, está en amarillo. Ese R sub IJ sería como la coordenada de esa parte o representaría esa parte. No, porque no digamos, es un rectángulo, por lo tanto va a tener vértices. Sus vértices van a ser los que están aquí, o sea, X sub I menos 1, X I sub J menos 1, X sub I sub J menos 1, o sea, R es un dominio, pero ¿por qué le llamamos IJ? Porque es para, digamos, considerar que dentro de ese dominio R y J, o sea, que obviamente que es mucho más pequeño que el dominio grande, vamos a considerar un punto P de coordenadas X, de coordenadas X y J y sub IJ, ¿sí? O sea que al punto le llamamos P y J. Por eso al dominio le llamamos R y J. Pero no es un punto, sino que es un dominio rectangular. ¿Se quedó claro? Sí, profe. Gracias. Profe, Sí.
Ahí que muestra las coordenadas de lo que sería el rectángulo. ¿Qué Sí, significaría que sea X, Y, J? Porque abajo en el eje de la X aparece solamente Y, X, Y. claro, querido, pero fíjate que, ¿qué significa? Buena pregunta que sea R y J, que vos está formado por el producto de delta X sub Y por delta Y sub J, que está acá abajo, ¿sí? ¿Quién es delta X sub Y? X sub Y menos X sub Y menos 1. ¿Y quién es delta I sub J? I sub J menos I sub J menos 1. ¿Se entiende? Yo me refería a las coordenadas de P y J. Ah, las coordenadas Sé de que P, figura ahí arriba. sí, ¿no es cierto? No entiendo por qué aparece. No, está correcta ahora me doy cuenta la pregunta que me hiciste, y acá lo que, digamos, en realidad corresponde es I, Lo que yo no entendía es J. por qué figura X, No, Y, porque J. hay un error. En realidad es X sub I, a todas estas cosas las voy anotando, porque muchas veces uno cuando prepara el PowerPoint puede tener errores. Entonces, es P sub I J, corregir, pongo, P sub I J, las coordenadas son P sub I y sub I, I sub J, ¿sí? ¿Está correcta tu apreciación? ¿Está claro? Tengo que borrar acá la J en el primero y la I en el segundo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo entendiste ahora? Sí, profe, lo entendí. Perfecto. Bien, gracias por haber hecho la acotación. Entonces, el área del rectángulo, que sí es delta área IJ, ¿por qué? Porque está el producto de delta X sub Y por delta Y sub J. ¿Sí? Entonces, allí, vuelto otra vez, es muy probable, chicos, que así esté en el apunte, porque yo estas cosas las he copiado directamente del apunte. Entonces, es muy probable que en el apunte lo indique de esa manera, pero en realidad debería ser el que corresponde, o sea, X sub Y y Y sub J. Quizá la apreciación de la escritura del apunte fue que se le llama de esa manera porque está dentro del intervalo, pero en realidad lo correcto es poner X sub Y sub J, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Entonces, es interior al ¿Puede repetir, rectángulo. profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Sí. Sí, puede repetir, por favor. Ah, sí, sí, por Se Porque supuesto. escucha la escuché trabado, profe. cortada. ¿Se traba mucho? Bien. Ahí se cortó, profe. O sea, que no me figura a mí como que se corta, por eso me llama la Sí, atención. Ustedes están con Sí, se el... traba bastante. Por momentos sí se le escucha Ajá. cortada, Ustedes profe. están ya casi no con... se le escucha, profe. ¿No se me escucha? Hola. 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 Sí, profe. Ahí se la escucha, profe. Bueno, bien. Por favor, avísenme cuando no se escucha, porque entonces yo trato de volver para que no les quede nada sin entender. Entonces, yo lo que les decía que esto, en realidad yo lo he sacado del apunte y es muy probable, porque quise dárselo tal cual, que el apunte diga esto, pero lo correcto, digamos, es que sea X sub Y sub J, ¿de acuerdo? Así que yo los voy a corregir antes de subir. Bien,
Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos el punto de coordenadas P sub I, J, o sea, el punto P sub I, J de coordenadas X sub I sub J, que va a ser interior al rectángulo, y vamos a realizar la suma doble de Riemann. ¿Por qué? Porque se hace la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? Y la sumatoria de J igual a 1 hasta M. ¿De quién? Del producto de F valuado en cada uno de los puntos que están dentro de cada sitio donde nos ubiquemos en relación a I y a J, multiplicada por el delta área sub IJ. ¿Se entiende esto? O sea, vamos a hacer la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos los productos de la función por el incremento, digamos, el delta área. Entonces, cada término de esa sumatoria va a ser el volumen de un sólido, ¿sí?, que tiene como base el área, el delta área, fíjense ustedes, como base esta delta área, y va a tener como altura el valor de la función, ¿no es cierto? Ahora, sí. Disculpe, ¿sería como sumar todos los cuadritos, digamos? Sumar, El fíjense, volumen de todos los más cuadritos. que todos los cuadritos, yo diría, vamos a ir a ver el gráfico. Para entenderlo un poco nomás. Sí, por supuesto que ustedes lo tienen que entender. Más que sumar todos los cuadritos, fíjense ustedes que si hacen la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, perdón, I, pero I latina, ¿no es cierto? Y J desde 1 hasta M, ¿sí? Entonces, ¿de qué? De todos los productos de la función en un punto intermedio de cada rectángulo, cuya área va a ser delta X sub I, delta I sub J, vamos a barrer todo esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque si nosotros tomamos este cuadrito solo, ¿qué vamos a tener? Si la multiplicamos por el valor de la función en el punto P sub IJ, vamos a tener el volumen, ¿sí?, ¿de quién? De ese paralelepípedo que tiene como techo, ¿sí?, la función, y como piso va a tener el plano XY, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjense ustedes que la función es variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es más pequeña, es más, digamos, menos, acá es más alta que acá. Entonces todo esto, lo que es z, es variable, ¿de acuerdo? Pero si hacemos el límite de la sumatoria, ¿sí?, cuando n tiende a infinito y m tiende a infinito, ¿sí?, o sea, para cuando en la máxima área de delta A tiende a 0, eso nos va a dar por resultado la integral doble de la función f de xy en el rectángulo R. Porque observen ustedes que nosotros podemos pensar en lo siguiente. Si nosotros multiplicamos el área de este pequeño rectángulo por la menor altura, ¿qué nos va a dar eso? Nos va a dar el volumen de un paralelepípedo, ¿sí?, pero ese volumen va a ser menor
al volumen que nosotros queremos encontrar. ¿Por qué? Y porque nosotros consideramos como fija la altura, ¿me entienden? Y es la altura más baja. Mientras que si lo multiplicamos por la altura más alta, nos va a dar un volumen de un paralelepípedo, cuyo volumen va a ser mayor al volumen que nosotros queremos encontrar. Ahora, a medida que el número de divisiones tiende a, digamos, a infinito, ¿qué va a pasar? La altura, la división va a ser cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Y la altura menor con la altura mayor va a ser cada vez más parecida. Entonces, por eso tomamos límite, fíjense ustedes, para n que tiende a infinito y m que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque en ese caso el delta área va a tender a 0. Y en ese, digamos, momento en que el máximo valor de la delta área tiende a 0, ¿qué vamos a tener? Como sabemos, el límite de una sumatoria nos da por resultado una integral, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tener la integral doble extendida al recinto R, ¿de quién? De f de xy, por el diferencial de área, que no es otra cosa más que el límite de la sumatoria, ¿de quién? Del producto entre cada uno de los rectangulitos por el valor de la función dentro de ese rectangulito. ¿De acuerdo? ¿Y por qué eso, digamos, nos da por resultado la integral doble? Porque si la función es integrable, ¿sí? Va a llegar un momento en que cuando yo hago el producto de la altura menor por el área y el producto de la altura mayor por el área, van a ser iguales. Entonces, sí, la función es integrable, obviamente. Si nosotros tuviéramos una función que no es integrable en el dominio, va a haber una diferencia grande o a veces infinita. Por lo tanto, la función tiene que ser integrable. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, sí. ¿a qué se refiere con el delta A máximo? El delta A máximo es cuando, fíjense ustedes, nosotros tenemos un área acá, ¿sí? El área que va a estar determinada por ejemplo, x sub i menos x sub i menos 1 va a ser el delta x por el delta i. Eso generalmente se refiere a cuando este diámetro, ¿sí? El diámetro máximo de ese rectángulo tiende a 0. ¿Sí? O también puesto de otra manera, cuando el máximo delta A tiende a 0. Quiere decir que ese rectangulito está tendiendo a 0. ¿Sí? Ah, bien. Se hace Entendí. bien pequeño. Cuando se hace pequeño el rectangulito, ¿qué es lo que está pasando? La diferencia entre la altura superior y la altura inferior pasa digamos, a ser nula. Entonces, vamos a tener que el límite, tomando en cuenta el producto, considerando la altura más pequeña, va a ser igual al límite, ¿sí? Cuando tomamos la altura más alta. O sea, por eso hacemos mención al que el máximo delta A tiende a 0, ¿sí? Ahora, si ese límite existe, nos da por resultado la integral doble extendida a f de xy. ¿Se acuerdan ustedes que cuando tenían las integrales simples, a ver, ¿quién tiene más fresco el concepto de cómo llegaban a la integral simple?
Oh, lo tienen olvidado. Es parecido, solo que Eh, solamente hay como que un incremento. Claro, porque es una función sola, pero recuerden ustedes, voy a volver atrás, no, acá, vamos a volver atrás. Fíjense ustedes, ¿qué tenían? Si ustedes multiplicaban, ¿ustedes qué hacían? Multiplicaban la función f de xy, ¿sí? Por el delta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaba? Eso era más grande si nosotros tomábamos esta altura, y bueno, el área del rectángulo era mayor de la que en realidad yo quería encontrar. Y si tomamos, por ejemplo, en este caso, el área es menor de la que queremos encontrar. Acá pasa lo mismo. Si tomamos la altura más pequeña de la función, o sea, el techo más pequeño, vamos a tener el volumen de un paralelepípedo mucho más pequeño de lo que nosotros, mucho más no, o sea, más pequeño del que nosotros queremos encontrar. Y si tomamos la altura más grande, ¿qué va a pasar? El volumen va a ser mayor. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? profe, Sí, yo lo que me acuerdo era que la idea era dividir la función en la mayor cantidad de partes posible para que sea más exacto. Por eso era que se... claro, claro. Por eso, ¿qué hacían ustedes? Hacían tender n, o sea, el número de divisiones a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, al tender en infinito, el delta X era tan pequeño que no había diferencia entre la altura más alta, entre, digamos, el área mayor y el área más pequeña. ¿Por qué? Porque el número de divisiones tiende a infinito. Y acá pasa exactamente lo mismo. Cuando el máximo diámetro, ¿sí?, del delta área tienda a cero, ¿qué quiere decir? Y que estamos al ladito. Entonces van a ser iguales, ¿sí?, los volúmenes de los paralelepípedos, considerando la mayor altura a la menor altura. ¿Está claro? ¿Ahora lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si consideramos que obviamente que delta A sub ij es igual a delta X sub Y por delta Y sub J, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a quedar? Que la integral doble extendida al dominio R de f de xy por diferencial de área va a ser igual a ¿qué? En vez de diferencial de área, ¿qué voy a poner? Diferencial X, diferencial Y. Entonces me queda la integral doble extendida R de f de xy, diferencial X, diferencial Y. Entonces, ¿qué ocurre? Si la función f de xy es continua y además f de xy es mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esa integral es igual al volumen del cuerpo comprendido entre la superficie Z y el rectángulo R. ¿De acuerdo? ¿Está claro, sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, visto esto, ahora vamos a ver cómo se realiza el cálculo de las integrales dobles, también denominadas integrales iteradas, reiteradas o sucesivas. O sea, concretamente lo que ustedes tienen que tener muy claro es que con una integral doble, que es una pregunta, chicos, que siempre hacemos en un examen y muchas veces no la saben contestar, pero es clave. Cuando calculamos una integral doble, cuya función f de x y es distinto de 1,
lo que estamos calculando es el volumen de un cuerpo que está limitado superiormente por la función y lateralmente, bueno, por las coordenadas, digamos, que estoy imponiendo de un rectángulo, que es lo más sencillo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, si R es el recinto que está comprendido entre A y B por CD, entonces voy a tener la integral iterada, reiterada o sucesiva, va a ser igual. Así como en derivadas, ¿se acuerdan que nosotros qué hacíamos? Cuando queríamos hacer una derivada de una función de dos variables. Primero, derivábamos respecto de una variable y dejábamos la otra constante, y después hacíamos al revés. Bueno, acá pasa algo parecido, pero con la integral. O sea, nosotros vamos a tener dos variables que va a haber que integrar. Pero primero vamos a integrar una, ¿sí?, en función de la otra. Es decir, la integramos y nos va a quedar en la expresión de la integral, nos va a quedar la variable que aún no hemos integrado. Por ejemplo, si yo digo la integral reiterada va a ser igual a la integral entre A y B. Y fíjense que aquí entre corchetes dice de la integral entre C y D de f de x y diferencial de y. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que voy a integrar respecto de y, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa con la X? Bueno, la X la considero como si fuese una constante, la miro como si fuese una constante. Y integro respecto de Y. Ahora, observen ustedes que el resultado de esto, una vez que yo reemplace Y, digamos, por sus extremos, ¿qué va a pasar? Me va a quedar una expresión que va a estar en función de X. ¿Por qué? Porque después la tengo que integrar a X. Primero integro respecto de y después integro respecto de X. Ahora, ¿es una ley que primero integre respecto de y después de X? No, no es una ley. Yo puedo integrar también primero respecto de X y luego respecto de Y. Lo que tengo que tener en cuenta es que los límites de integración se correspondan a la variable que estoy integrando. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Sí, profe. Bueno, acá... ¿Profe? Sí, escucho. ¿El resultado tendría que ser el mismo si yo integro primero Sí, por una variable y después por otra? Ajá, es bien. el mismo. Lo que pasa que uno intenta, por una cuestión de costumbre nada más, primero integrar respecto de y, después integrar respecto de x. Ahora, muchas veces también depende de los extremos, digamos, de los límites de integración. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ahora son constantes, pero después vamos a ver que vamos a tener límites que pueden llegar a ser curvas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es mucho más fácil integrar y hacer una integral donde los límites de integración sean, por ejemplo, potencias, que hacer raíces. ¿Por qué? Porque después me va a quedar dentro de la otra integral una raíz. Entonces, elijo en forma conveniente, una vez que ustedes toman, se adiestran con respecto al tema ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que de una forma es mucho más fácil que de la otra, ¿está claro? Entonces, de ahí es donde yo defino cuál va a ser la forma en que voy a integrar, ¿de acuerdo? Ahora, acá justamente es lo que yo les decía, la función f de x y, o sea, ¿cuál es la condición de integrabilidad?
indivisibilidad. Es que la función f de xy, que está definida y acotada en el recinto R, porque si no es acotada, no puedo integrar, porque no voy a tener un techo delimitado. Va a ser integrable, dice sí, solo sí, para todo número positivo epsilon, exista una subdivisión P de R, tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. ¿A qué le denomino suma inferior? La suma inferior, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la suma de todos los volúmenes que están contenidos en el cuerpo, que está limitado por la superficie Z igual a f de x y el plano. ¿No es cierto? Mientras que la suma superior es lo que yo les decía antes, el volumen continente. O sea, el volumen va a ser la suma de todos los volúmenes que contienen al volumen que yo quiero encontrar. O sea, voy a tener, si yo considero todas las alturas más pequeñas de F, voy a tener y sumo el producto de esas alturas por digamos, el área de ese pequeño dominio, vamos a tener la suma inferior, que la denomino S, o lo que se denomina volumen contenido. Y si yo tomo las máximas alturas que hay en ese rectángulo, voy a tener la suma superior, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener dos sumas, la suma superior y la suma inferior. Cuando la diferencia de esas sumas sea menor que un valor de epsilon tan pequeño como yo quiera, allí decimos que la función es integrable. ¿De acuerdo? Como les comentaba, eso digamos, es más bien intuición, no lo vamos a demostrar, pero sí vamos a esta condición, vamos a usar la condición de Riemann, ¿sí? Que puede demostrar que toda función continua sobre un rectángulo es integrable en ese rectángulo. ¿Sí? Eso es la condición Profe. de Riemann. Sí. ¿Epsilon es arbitrario? Epsilon es arbitrario, pequeño y tan pequeño como yo quiera. Por eso allí dice que la diferencia entre S mayor y S menor va a ser menor que epsilon, ¿sí? Siendo epsilon un número positivo, pequeño obviamente, si es un infinitésimo, ¿no es cierto? Y cualquier valor que tome epsilon siempre va a existir una subdivisión dentro de R que me haga satisfacer esa condición. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Bien, entonces, ahora vamos a mostrar, ¿no es cierto?, cómo yo tengo mi rectángulo delta X, delta Y, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que yo deje, que integre primero el corchete y después integre el otro, digamos, haga la otra integral? ¿Qué significa? Cuando yo resuelvo la integral entre corchetes, acá, ¿qué hago? A la X la considero como si fuese una constante. Fíjense ustedes acá. En este gráfico, Mari, que vemos aquí, es como que nosotros lo que hacemos es tomar un valor de X, ¿sí? Y hacer la integral respecto de Y, considerando a X como constante. Ahora, cuando yo resuelva la integral del corchete, me va a quedar una expresión que va a ser función de X, por eso se llama
Tita X, va a ser esta función, ¿no es cierto? Tita X. Entonces, fíjense ustedes que en la figura se puede observar tita X, vendría a ser el área de la figura bajo la curva L, cuya ecuación vendría a estar dada en función de X. Ahora, ¿por qué? Porque se va a modificar a medida que X se modifique. De igual manera, yo podría realizar, ¿no es cierto? Lo podría plantear de la otra manera, ¿no es cierto? O sea, podría integrar primero respecto de X, como lo plantea aquí, y después respecto de Y. Tiene que dar exactamente lo mismo. En ambos casos, la integral definida calcula el volumen del cuerpo que está definido entre la función z igual a f de xy y el recinto R. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a tratar de hacer un ejemplo. Antes vamos a ver la interpretación gráfica, que es lo que en realidad estuvimos hablando recién, ¿no es cierto? Vamos a suponer que z igual a f de xy sea continua. ¿Qué quiere decir eso? Que la pueda integrar en un recinto R y es la que me representa la superficie esta que está aquí. ¿Sí? Ahora bien, la interpretación, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profesor. Geométricamente va a ser el volumen de un sólido que se encuentra, como dijimos, limitado superiormente por la superficie z igual a f de xy, que vendría a ser todo esto, e inferiormente por el rectángulo R, y lateralmente por los planos que son paralelos. Fíjense, en este plano es paralelo al plano ZX, este plano es paralelo al plano ZX, este plano aquí es paralelo al plano ZY y este otro, el de atrás, es paralelo al plano ZY. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros le damos a X un determinado valor, vamos a tener que, ¿qué va a pasar? Cuando le decimos, bueno, a X la consideramos constante y vamos variando el valor de Y. Vamos a tener vendría a ser esta área. Pero ¿qué pasa? Yo lo pongo como tita sub X porque luego me toca variar X entre A y B. De esa forma barro todo este volumen que es el que calculo con la integral doble. Entonces, como conclusión, y esto, por favor, es muy importante, si f de x y es igual a 1, ¿sí? Nos va a quedar que la integral doble extendida a R de f de x y diferencial de x diferencial y, como f de x es igual a 1, nos va a quedar que es igual a la integral doble extendida a R de x de y. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la función es 1. ¿Qué quiere decir? A ver, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué me indica que la función sea igual a 1? ¿Qué es un plano? Nosotros estábamos hablando de que cuando la función es distinta de 1, teníamos una superficie como techo, ¿no es cierto?, que era variable. Sería una superficie plana.
Sin variación. ¿Y ese plano a qué O sea- altura va a estar? A 1. Claro. A 1 Del de... plano XY. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes que, piensen un poquito, que ese volumen que estamos nosotros encontrando con la integral doble, porque siempre con una integral doble, al resolverla, digamos, obtenemos un volumen. Pero ese volumen es igual numéricamente al área del rectángulo. ¿Por qué? Porque la altura es 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, profe. sí, ¿entienden? Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite emplear a las integrales dobles para hallar el área del recinto de integración. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si yo hago f igual a 1, voy a tener que el resultado va a ser un volumen, ¿sí?, de un cuerpo que tiene altura constante igual a 1 y tiene una base que está dada por el recinto de integración. Con lo cual, el volumen, si yo lo divido por la altura, me da el área del rectángulo. O sea, ¿qué me va a dar? El área del recinto de integración R. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando a ustedes en un examen les pregunten, a ver, cuénteme un poquito, cuando tiene una integral doble, gráficamente, ¿qué me representa? Y ustedes lo que tienen que decir es que siempre la integral doble me va a representar el volumen de un cuerpo limitado superiormente por la función f de x, y inferior en la parte de abajo por el plano XY. Y en las partes, digamos, los laterales, va a estar definido, contorneado ese volumen que estoy calculando por planos que son paralelos a los planos coordenados. Pero cuando la altura de la función es constante igual a 1, o sea, cuando f de xy, en vez de ser una función de dos variables, que varía a medida que va variando x e y, o sea que el techo es variable, en vez de ser variable, es constante igual a 1, el volumen que calculo con la integral doble es numéricamente igual al área del rectángulo R de integración. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe, se entiende. Bárbaro. Es muy importante que ustedes tengan claro justamente el concepto de Profe, ¿puede sí, repetir esa última parte? O sea, ¿es numéricamente igual? es numérico, o sea, el volumen, cuando f de xy es igual a 1, el volumen que yo calculo con la integral doble es numéricamente igual al área del rectángulo R, que es el rectángulo o recinto de integración. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Bien. Sí, profe. Sí, vamos a ver el cálculo ahora de las integrales dobles. Para ello, vamos a considerar la función z igual a f de xy, y decimos que es una función que es integrable en el rectángulo R. ¿Sí? Ese rectángulo está limitado en el sentido de las X entre A y B y en el sentido de las Y entre C y D. Entonces, vamos a plantear lo que recién dijimos. Podemos hacer
la integral doble extendida a R de f de x diferencial y como igual a integral entre a y b de la integral entre c y d de f de x y, donde aquí voy a tener que primero integro respecto de y, ¿sí? Entonces, si yo quiero simplificar la expresión, vamos a eliminar el corchete y vamos a colocar la expresión de esta forma. O sea que lo primero que se resuelve es la integral de la derecha, integrando respecto de y. Luego se resuelve la integral de la izquierda, donde integro respecto de x. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense ustedes este caso. Hallar la integral reiterada de segundo orden de la función y sub d igual a la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y x cuadrado de x cuadrado más y cuadrado diferencial x, y todo eso diferencial y. Si nosotros pensamos en eso, digamos, esa integración, la que está adentro de este paréntesis grande, ¿qué vendría a ser? La integral de una función donde yo tengo como variable a y, porque la voy a integrar respecto de y. La x la considero una constante. Entre 0 y x cuadrado. Sabemos que y igual a x cuadrado vendría a ser la ecuación de ¿qué? ¿De qué cónica era? Una parábola. Una parábola. ¿Qué eje? Y A eje y, perfecto. El término lineal siempre es el eje de la parábola. ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo primero que hacemos es integrar respecto de y. Entonces, la integral de x cuadrado respecto de y, ¿a qué va a ser igual? X cuadrado, X cuadrado por y. exactamente, x cuadrado por y. Y la integral de y al cuadrado es y al cubo dividido 3. O sea, x y cubo sobre 3. ¿Entre quién? Entre 0 y x cuadrado. Entonces, simplemente lo que hacemos luego es reemplazar por sus extremos, o sea, evalúo, ¿quién voy a evaluar acá? La y entre x cuadrado y 0, por lo tanto me queda x cuadrado por x cuadrado, me queda x a la cuarta, y me queda y, que si es reemplazado por x cuadrado, me va a quedar x al cuadrado al cubo. Tengo potencia de una de otra potencia, se multiplican los exponentes. Me queda x a la sexta sobre 3. Entonces, este vendría a ser la función de x que me queda, ¿sí? La función de x, este x me parece que está, acá tendría que decir diferencial de x, ¿no? Pero está de más esta x. Entonces es igual a x a la cuarta más x a la sexta sobre 3. ¿Qué hago con esto? Y lo tengo acá adentro, multiplicado por diferencial de x. Y ahí voy a tener una integral común y corriente, como las que ustedes están acostumbrados a hacer. O sea, las dos son integrales simples, nada más que en la primera tienen que tener en cuenta que la x la leo como una constante, porque estoy integrando respecto de y. Bueno, y resuelvo la integral y me queda el resultado. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. ¿por qué la primera integral va desde 0 hasta x cuadrado?
¿Por qué va desde 0 hasta x cuadrado? A ver si yo, acá está el gráfico. Porque, fíjense que lo primero que hacemos, si yo lo integro respecto de y, ¿qué hago? ¿Quién es variable cuando integro respecto de y? ¿Quién va a ser variable? Y Y, ¿no es cierto? Y es la variable. Y va a variar, si ustedes trazan aquí una línea recta paralela al eje de las y, van a ver que en todo momento y varía entre 0 y x cuadrado. 0 y x cuadrado. Por eso pongo que y va desde 0 hasta x cuadrado. ¿Sí? Porque es el La integral que estamos calculando estaría delimitada por ese dominio D, que está la ahí en verde. integral estaría, digamos, la base vendría a ser este dominio D o recinto R, si se quiere decir. El techo vendría a ser la función x cuadrado más y cuadrado. Ese sería el techo. ¿De acuerdo? El techo es x cuadrado más y cuadrado. Pero el dominio de integración vendría a ser este. ¿Sí? Por eso, acá abajo dice que en el caso dado, D es un dominio que está limitado por las líneas y igual 0, que vendría a ser esta, el eje de las X, igual a y cuadrado, a X cuadrado, que vendría a ser la curva, X igual 0, que vendría a ser acá, y X igual a 1, que estaríamos acá. ¿Se dan cuenta? Pero lo que he graficado solamente es el dominio de integración. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior? Sí, cómo no. Ahí está. La anterior. Ah, la anterior. A ver. Claro, sí, que se me cortó justo cuando estaba explicando ahí, no lo puedo terminar de ver. Sí, cómo no, ahí está. Eso está. ¿Te Ahí das está, cuenta? gracias, profe. Ya está, lo viste, lo entendiste. Lo único que hago es sacar el corchete. Eso es lo único que hago. Bien. Ya lo Sí, 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 por eso. Gracias, ya lo profe. tienen disponible a esto. Por ahí, si ustedes quieren, yo no sé cómo se manejan ustedes para el estudio, no sé si imprimen las filminas, si estudian sobre el apunte, ¿cómo hacen para estudiar? Porque esto está disponible siempre antes de la clase, ¿no? Si ustedes de pronto lo quieren tener, lo bajan y ya está. Bien, entonces, calculamos la segunda integral y nos da 26/105. ¿Qué vendría a ser eso, 26/105? Y vendría a ser el volumen, ¿sí?, que está debajo de la superficie que está expresada por x cuadrado más y cuadrado, o sea, una superficie z. De pronto podríamos hacer un... Chicos, ¿ustedes se manejan con el GeoGebra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo sí, profe. Bueno, entonces, pueden graficar con el GeoGebra x cuadrado más y cuadrado, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y ese vendría a ser el techo. Y la base vendría a ser el recinto, este que está indicado acá, entre x igual 0 y x igual a 1, e igual 0 e igual a x cuadrado. Vendría a ser, digamos, la partecita de todo el dominio de la función que estoy integrando. ¿Sí? Es como que tomo siempre una parte, ¿no? Bien, entonces, también, como dijimos, es posible invertir el orden de integración. Y tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, integral entre C y D, de la integral entre A y B de f de x y diferencial y. O lo que es lo mismo, la integral entre C y D
de diferencial y la integral entre a y b de f de x, y. Fíjense ustedes en este caso. Si yo resuelvo primero la integral respecto de x, ¿qué va a pasar? Tanto a como b van a tener que estar en función de quién, de y, ¿no es cierto? Fíjense ustedes acá, a ver si lo puse, no lo puse. Pensé que lo había puesto acá. Ustedes tienen esta integral, ¿no es cierto? A ver. Acá, la anterior, esta. En vez de integrar primero respecto de y, integran respecto de x. O sea que acá adentro va a estar la x. ¿Sí? Y entonces x va a variar, fíjense ustedes, ya en este caso nosotros vamos a tener que, ¿qué va a pasar? Que x va a variar entre x igual a raíz de y x igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que darle valores límites a x. ¿Sí? Digamos, se animan a hacerlo para la próxima clase no, porque van a estar estudiando, pero lo pueden hacer de la otra forma para probar que tienen que dar exactamente lo mismo. Entonces, aunque esto se realizó considerando la función f de x y mayor o igual a 0, también es válido cuando la función es menor o igual a 0. Solo que en este caso, la integral no nos va a representar un volumen, ¿no es cierto? Sino que tenemos que sacar el valor absoluto de eso para que nos represente un volumen, porque el volumen es positivo. Cuando la función toma valores tanto positivos como negativos en el dominio de integración, o sea que es una superficie que va por arriba del plano de x y luego va por abajo y luego va por arriba, en ese caso la integral total es la diferencia de volúmenes, o sea, es la diferencia entre el volumen b sub a, que vendría a ser el que está por arriba de R y debajo de la función z igual a f de x, y el volumen B sub D, que es el volumen que está por debajo de R y arriba de z igual a f de x. ¿De acuerdo? Bueno, acá tienen otro ejercicio que lo... ¿Quieren intentar hacer este otro ejercicio? ¿O quieren que sigamos la próxima clase? Digamos, que retomemos la próxima clase. ¿Cómo quieren hacer? ¿Cómo, profe? O sea, retomar el ejercicio a la próxima clase o...? Sí, yo no tengo problemas. No tengo problemas porque sería a modo de, o sea, no la clase que viene, porque la clase que viene vamos a tener el parcial. Si nos queda un tiempito, que seguramente va a quedar, podríamos retomarlo a esto, la otra clase. ¿De acuerdo? A ver. Profe, y el Sí. parcial va a ser múltiple opción, ¿no? Puede ser múltiples opciones, pero puede ser, hay preguntas, por eso lo hacemos junto con prácticamente un día y el otro, porque puede haber algún ejercicio, digamos, práctico de interpretación, ¿no es cierto?, práctica o de aplicación de los temas que hemos visto a casos concretos, ¿sí? ¿Y existe la posibilidad de que se haga durante la semana algún mini simulacro como para más o menos saber cómo va a ser? Un simulacro, digamos... Sí, o sea que usted haga durante la semana un mini simulacro parcial y que nosotros, quien quiera de la elección, lo pueda resolver como quiera. Sí, puede ser, no hay problema, si eso a usted, de todos modos, digamos, no puedo en un simulacro hacer toda la gama de
preguntas que pueden aparecer, ¿no es cierto? Pero sí, les puedo hacer dos preguntas de cada, o 2 o 3 preguntas, como para que ustedes vean la tipología, ¿de acuerdo? Claro, como para que más o menos vayamos entrando en tono de cómo hacer. Bueno, ¿cómo no? Lo que sí nos ponemos de acuerdo después, por el tema de... Acá tienen el gráfico, eso es lo que yo estaba buscando. Bueno, pero es otro ejercicio. Es este. El ejercicio 2, que va a quedar, digamos, pendiente. Es probable que lo podamos hacer la otra clase, porque si tenemos el examen no va a ser largo, o sea, después podemos seguir con este tema. Profe, Sí. es con la cámara prendida el examen, ¿no? Sí. Sí, el examen es con cámara prendida, o sea, a ver, yo les cuento como para que disminuir la ansiedad. A ver, voy a dejar de compartir. El examen lo tengo que preparar todavía, pero lo más probable es que sean 20 preguntas y no van a tener mucho más de media hora, porque en realidad no. Se calcula generalmente 1 minuto por pregunta, y bueno, les voy a dar un poquito más. Y después, lo que sí, el examen, digamos, es de la siguiente forma. Es secuencial, o sea, ustedes tienen que resolver la pregunta 1 y van a pasar a la 2, pero después no pueden regresar a la 1, ¿de acuerdo? Es secuencial y las respuestas van a ser aleatorias, o sea que van a ser elegidas en forma aleatorias. Eso, digamos, a los fines de que no estemos mirando al compañero a ver qué opción, si es la segunda, si es la tercera, y va a haber una pregunta por hoja. O sea, ese es el esquema de parcial. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, ¿cómo era Sí. el tema de los recuperatorios? Ah, pero ya estás pensando en el recuperatorio, ¿no? Sí, Ponele pilas al parcial. por las Eh, dudas. y bueno, el tema de Profe, los... ¿cómo era El tema es el de multiple los... choice? ¿Cómo? ¿Cómo decís? ¿Cómo era multiple choice o desarrollo? Puede haber alguna pregunta mínima de desarrollo, ¿sí? Puede haber alguna pregunta donde ustedes tengan que rellenar la respuesta, pero en general va a ser de múltiples opciones. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces estaríamos dejando acá. Yo tengo un parcial a las 5:30. Y el tema del recuperatorio que preguntabas recién, se puede recuperar un parcial. ¿Sí? O sea, un parcial teórico y un parcial práctico, ¿no? Sí, así es. Un parcial teórico y un parcial práctico. Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, después les subo esto. Bueno, nos vemos entonces y nos ponemos de acuerdo por el tema de si quieren que hagamos una... las opciones son las siguientes. Si ustedes quieren que hagamos digamos, una clase así como para, si tienen dudas, o también lo de enriquecedor es que a medida que ustedes se le van surgiendo la duda, la vayan plasmando en el WhatsApp, yo se las voy explicando, entonces les sirve para todo y no pierden tiempo. ¿Está claro? Sería la otra opción. Sí, profe. Eso a mí me gusta. Bueno, chaucito, chicos. Nos Que vemos, anden profe. bien. Hasta luego, Gracias. profe. Suerte. Chao, Cuídate. profe. Profe, hasta Chau, luego. chau. Chao, profe. Chau.